Hola, qué gusto tenerlos de regreso. Esta es la última clase del mecanismo de la corrupción, la clase 5. Llevamos ya 4 clases tratando de explicar cada uno de los elementos del mecanismo y hoy vamos a tratar de explicar el último elemento y vamos a tratar de hacer un resumen de cómo funciona todo el mecanismo y de cómo podemos hacer para atorar cada uno de los elementos de este mecanismo para que eventualmente se haga más lento, se haga más torpe y eventualmente un día logremos romperlo para que deje de hacerle daño al Estado mexicano y a sus capacidades para darnos buenos servicios, para darnos seguridad, para darnos educación, para darnos buenos sistemas de salud, etcétera. Hablamos en la segunda clase, después de que explicamos en la primera cómo funciona el mecanismo en su totalidad. En la segunda clase hablamos de las elecciones. Vi ya todos sus comentarios y a mí también me alarma y a mí también me enoja muchísimo la cantidad absurda de dinero que se necesita en las elecciones. A mí también me frustra muchísimo saber que todos esos miles de millones que se podrían gastar en buenos sistemas de salud, en buenos sistemas de educación, en infraestructura, se gastan en banderitas y en eventos absurdos donde lo único que se promueve es el ego de una persona. Es absurdo, es una locura y por eso decíamos que lo primero que tendríamos que hacer es acortar lo más posible las campañas para hacer lo más innecesario posible el dinero en esa parte. Hablamos después de las designaciones. Dijimos que estos inversionistas lo que hacen es tratar de escoger, tratar de influir en la designación de personas que ejecutan el gasto y que vigilan el gasto. ¿Por qué? Porque a través de las contrataciones públicas, que es el tercer elemento, estas personas elegidas aquí son las que manipulan las bases de una licitación, manipulan los concursos, son los que manipulan la selección de personas específicas, son los que manipulan el diseño de los contratos cuando hay competencia, porque la gran mayoría de las veces dijimos, en México, por ejemplo, el 80% de los contratos en este gobierno se están asignando vía adjudicación directa o tratando de simular procesos en los que se invita a 3 proveedores, ¿no? 80%, imagínense esa locura. Quiere decir que los inversionistas pueden confiar que cuando van a meter su lana, la gran mayoría de las veces van a poder recuperarla vía un contrato. Y esto solo es el gobierno federal, ¿eh? La sospecha no documentada, porque no hay datos suficientes para documentarlo de manera completa, la sospecha no documentada es que en los estados y los municipios es aún peor el sistema. Pero solo hablando del gobierno federal ya es un escándalo en sí mismo. Hoy vamos a hablar de la ejecución de los contratos. ¿Cómo le hacen estas personas, cómo le hacen estos inversionistas para recuperar su lana, para recuperar su dinero? El caso de Odebrecht es uno de los casos más sonados en el mundo y es uno de los casos más complejos que hemos tenido en la historia de los diferentes países del mundo que han tenido escándalos de corrupción, porque es un esquema muy complejo, es un sistema completo que se desarrolló para poder sacar dinero. Lo que hacía Odebrecht era, tenía un área completa, un área prediseñada en su empresa para ir a diferentes países a escoger candidatos, a escoger a personas en las que había que invertir. A México vinieron y vinieron a varios estados de la República a ver candidatos, a ver personas en las que había que invertir e invirtieron, metieron su lana en candidatos específicos. ¿Qué hacía después Odebrecht? Bueno, quería estar metido en el proceso de selección de personas y quería estar escogiendo contratos, ¿no? Odebrecht decía, quiero ese contrato de petróleo, quiero esa obra, quiero esos servicios, ¿no? Y entonces escogía cómo entrar en el sistema y escogía cuáles eran los procesos que más le convenían para poder retornar su lana. Pero luego cuando estaba en la ejecución de contratos, Odebrecht se convirtió, digamos, en el gran experto en recuperar su lana. Servicios, cobraba servicios que jamás se habían hecho, estudios que jamás se habían realizado, cobraba cientos de personas que nunca habían estado en la obra o que nunca habían estado involucradas en el servicio específico que se iba a cobrar. Si hacía una carretera, la cobraba con la mejor calidad posible y de todo el ancho posible, cuando resulta que había sido más angosta, más corta, con menos material, ¿no? Te cobraba a los más grandes expertos del mundo con los más altos fees de honorarios para trabajos específicos y en realidad había paseado por ahí un par de ingenieros para revisar algunos de los temas, etc.
generaban cualquier cantidad de productos, bienes y servicios que le iban a cobrar a los diferentes gobiernos. El gobierno iba a ser como que los recibía. Las personas ejecutoras del gasto iban a ser como que veían que estaban ejecutados. Los encargados de revisar y auditar y vigilar hacían como que auditaban, hacían como que vigilaban, hacían como que investigaban. Cuando tronaba algún escándalo, armaban un expediente y por ahí un barrendero, el policía de la entrada y una secretaria acababan metidas en procesos de responsabilidades para que la gente creyera que se estaba haciendo algo. Y finalmente recuperaban su dinero. Necesitan recuperar 3 bolsas diferentes de dinero en esta parte, en el cuarto elemento. La primera, obviamente, dinero para recuperar su inversión, para ellos, lana para que ellos recuperen lo que invirtieron. Después necesitan una segunda bolsa para repartir dinero acá. Necesitan esa segunda bolsa para ir con los que asignaron contratos, con aquellos que modificaron las bases, con aquellos que cambiaron los criterios de selección, con aquel que hizo como que no vio que una compañía le había ganado a la que ya tenían preseleccionada, con aquellas personas que simularon un proceso de invitación restringida. Tienen que ir a veces también hasta con las otras empresas que participaron en los procesos y que hicieron como que no vieron que el proceso estaba manipulado, etc. Pero esa segunda bolsa también sirve para pagarle a las personas que estaban encargadas de vigilar, de auditar, de revisar, etc., para que no lo hagan. O si lo hacen, para que disminuyan los cargos que van a tratar de imponer o tratar de generar, o para que hagan como que los llevan, pero luego no los siguen. Lo que hemos visto dramáticamente en México. Somos el único país de todo el continente americano que no tenemos a una sola persona en la cárcel por el tema Odebrecht pagando una sentencia, ni una. Que no los engañen con el tema de Emilio Lozoya. Emilio Lozoya está en España detenido por un proceso que inició antes, que básicamente empujó una organización de la sociedad civil y un medio de comunicación, no porque este gobierno lo haya iniciado, y está en un procedimiento en el que se le involucra como parte de un órgano colegiado para tomar una decisión. Entonces, que no los engañen que ese tema es el tema Odebrecht, porque si el tema Odebrecht estuviera hoy en México siendo investigado, tendría que investigarse una red de decenas de personas, pero no solo servidores públicos, empresas fantasmas, bancos, fondos, notarios públicos. La red es gigantesca y no está siendo investigada. ¿Por qué? Porque Odebrecht se encargó de repartir dinero por todos lados, de repartir dinero también en los investigadores y supervisores que hacen como que investigan, hacen como que generan un expediente, hacen como que lo llevan ante un juez y después los expedientes se van muriendo. Uno de los dramas más importantes que las empresas corruptas saben que suceden en todos los países del mundo, pero en especial en países como el nuestro, es que después del gran escándalo, después de que un escándalo truena en los medios de comunicación, lo que viene es un proceso muy complejo. Lo que viene es el armado de un expediente, la investigación, juntar pruebas, llevarlas ante un juez, seguir un juicio. Y conforme van pasando los días, los meses y los años, a todo mundo se le va olvidando el escándalo y poco a poco se van muriendo esos procesos. Estas personas lo saben y por lo tanto esta segunda bolsa que tienen que juntar es para ir pagando constantemente a todas esas personas que están involucradas en procesos de revisión, de auditoría, de investigación, para que poco a poco los casos se vayan muriendo, vayan desapareciendo, se vayan diluyendo en servidores públicos de niveles medios hacia abajo, y poco a poco la gente empiece a voltear a los nuevos casos de corrupción. Para eso sirve la segunda bolsa. Y la tercera bolsa, que reúnen en esta etapa de ejecución a través de ahorros que hacen en cosas que no realizan, en servicios que no se ejecutan, etc. La tercera bolsa es para volver a regresar al mecanismo de la corrupción. Es decir, necesitan otra vez entrar en el mecanismo porque las elecciones se llevan cada X tiempo. Las autoridades pueden cambiar. El cuate en el que invertí hace 3 años igual y ya no le toca ser presidente municipal. El gober en el que invertí hace 6 años igual y su partido ya no llega y entonces tengo que invertir en el nuevo.
Como son periódicas, tienen que tener una tercera bolsa siempre, que es la que les permite regresar al mecanismo y volver a ser parte del proceso para volver a designar, para volver a tener contratos, para volver a ejecutarlos. La propuesta entonces, en este cuarto elemento, es atacar la parte de la supervisión de la ejecución y hacer más difícil que las cosas puedan simularse. Una de las tecnologías más bonitas que he visto en el mundo últimamente es la que se está desarrollando en Europa y en específico en el Reino Unido. Se llama BIM, B-I-M, Building Information Modeling. Sirve básicamente para obra pública, pero podría servir para todo lo demás. ¿Qué es lo que hacen los británicos? Los británicos lo que hacen, desde que van a lanzar una convocatoria, antes de que gasten un solo peso, es pedirle a las personas que van a participar: a ver, voy a construir un aeropuerto. Antes de asignar contratos, antes incluso de abrir el contrato, necesito que en una plataforma digital me mandes la combinación completa de los elementos de ingeniería, de arquitectura, presupuestales, financieros, la gente que vas a involucrar, todo incluido en un programa. En un programa además que te da el render completo de cómo se va a ver el aeropuerto, cómo va a funcionar, dónde pasa cada tubo, dónde pasa cada cable. ¿Para qué? Para que el servidor público que va a evaluar desde antes del proceso, desde antes de convocar al proceso, ya sabe si esa propuesta puede funcionar o no. Es tan sofisticada esta tecnología que el servidor público puede jugar con cosas como quitar ciertos tipos de tornillo, quitar ciertos tipos de cable. ¿Qué pasa si el acero se va 10% más caro el año que entra? ¿Qué le pasa al contrato si el acero se va 10% más caro el año que entra? ¿Qué pasa si suben las tasas de interés el año que entra? ¿Qué le pasa al contrato completo? ¿Qué le pasa al proceso? Pero no solo eso, se han vuelto ya tan sofisticados estos BIM que también tienen la capacidad de ver qué le pasa al ambiente, qué le pasa al entorno, qué le pasa a una ciudad si le metes un puente nuevo con las características que el proyectista te está ofreciendo a ti como Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que una plataforma digital, cada vez más sencillas, cada vez más baratas, tienen la capacidad de ahorrarnos todos los dolores de cabeza que nos generan no solo la corrupción, sino las ineficacias y los malos diseños y las malas planeaciones. ¿El Building Information Modeling resuelve todo? No, pero hace muy difícil la manipulación de la ejecución. Si yo propuse construir una carretera y de pronto le voy a meter como proveedor un asfalto diferente o menos gente, el servidor público lo único que tiene que hacer es probar en el BIM qué le va a pasar a la carretera si eso sucede. Pero además el proveedor tiene que hacerlo a través del BIM todo el tiempo. ¿Qué va a pasar? Que al servidor público le va a sonar una alarma diciendo: esa carretera se va a echar a perder rápido, esa carretera no es la que te ofrecieron, el contrato, te están cobrando cosas que no se están generando en el contrato, etc. Hace mucho más difícil el recuperar estas tres bolsas en la ejecución del contrato. Esta es una de las capacidades. Otro de los temas más importantes es la capacidad de generar buenos sistemas de fiscalización. Lo que necesitamos es conectar el sistema del presupuesto con el sistema de contrataciones públicas y después los sistemas de inventarios de todo el gobierno. Lo que necesitamos es sistemas digitales con tecnología tipo blockchain que le permitan al gobierno saber desde que se planea la compra de computadoras hasta que esas computadoras salen porque son inutilizadas. Todo en un mismo sistema. Esto haría mucho más difícil la manipulación de la ejecución, porque desde que se planeó comprar unas computadoras, se sabe para qué se quieren, cómo se quieren, quién las está usando, dónde se están utilizando, si están instaladas o no, si están prendidas o no, si están dando los resultados que debieron haber dado. El sistema le pone calificaciones al proveedor, etc. Y eso permite que el gobierno tenga permanentemente el control de todo lo que compra, de todos los bienes y servicios que compra, pero también de todo lo que construye. Pero además le permite tener una calificación de riesgo muy difícil de manipular de cada proveedor con el que tiene una relación. ¿Para qué?
para que cuando ese proveedor regrese, tú tienes una lista negra y una lista blanca. Una lista de todos aquellos que te fallaron, de todos aquellos que no te proveen de la mejor manera, de todos aquellos que se tardan más, que te manipulan los precios, etc. Y una lista blanca de las personas, de los proveedores que hacen las cosas de manera correcta. El tercer elemento es un elemento en el que yo me estoy especializando, en el que estoy promoviendo por todos lados, que es los sistemas de integridad en las empresas. Si los gobiernos empezaran a tener como una de sus políticas más importantes que las empresas privadas tengan buenos sistemas de integridad, el riesgo que corres aquí es mucho menor. Sistemas de integridad que hagan que las empresas funcionen de manera adecuada, que funcionen de manera correcta, que tengan al interior de todos sus procesos modelos en los que la integridad es la que genera la mejor toma de decisiones. Si esos sistemas de integridad son bien evaluados por el gobierno a través de plataformas que te permiten evaluar la ejecución de los contratos, lo que tienes es un incentivo permanente para que las empresas desarrollen más y más sus modelos de integridad. Si a mí por tener mejores modelos de integridad, por tener más capacidades internas para supervisar en mi empresa cómo se hacen las cosas, me van a dar mejores calificaciones para poder participar de mejor manera a través de la lista blanca en mejores procesos de contratación, me van a dar más contratos públicos porque soy más ético y tengo mayores capacidades de integridad al interior de la empresa, tengo todos los incentivos económicos para seguir invirtiendo en sistemas de integridad. Es decir, el gobierno tiene la herramienta y tiene las capacidades para generar los mejores incentivos, para convertir la integridad en las empresas en una de sus políticas públicas más importantes. No se trata de buenos deseos, no se trata de recomendaciones, no se trata de copiar modelos de otro lado. Se trata de generar sistemas capaces de generar buenos procesos al interior de las empresas, provocados desde el gobierno con incentivos económicos. No te voy a regalar contratos por cuestiones políticas, pero te voy a dar mejores y más contratos si me demuestras vía mis plataformas digitales que tú eres mejor para ejecutar los contratos, que tú los haces con mayor integridad, que contigo corro menos riesgos para ejecutar mis contratos. Este elemento sería uno de los más importantes para acabar de atorar el mecanismo. ¿Por qué? Porque pronto tendríamos todos claridad de quiénes son las empresas que sí funcionan y las que no. Y entonces las que no, quedaría claro que son aquellas que necesitan invertir en el mecanismo, necesitan invertir en elecciones, porque no tienen otra manera de participar. Con cada uno de los componentes que hemos hablado, podríamos ir atorando el mecanismo. Con cada una de las soluciones en 4 componentes diferentes, podríamos ir haciendo cada vez más lento este mecanismo hasta que un día logremos romper. Si logramos romper este mecanismo y logramos romper esa epidemia que ha infectado al Estado mexicano, que es la corrupción y la impunidad, les aseguro que pronto vamos a tener un Estado del que podemos sentirnos orgullosos. Muchas gracias por acompañar.